serán las interrupciones enmascarables de los puertos de entrada y salida, pero antes de esto hay que entender bien qué es lo que hace una interrupción o qué es lo que hace el microcontrolador cuando entra una interrupción y cuando sale de la misma. Bien, lo primero que tenemos que saber es que necesita 6 ciclos de reloj para que nosotros atendamos una interrupción. Esto en tiempo sería 6 sobre la frecuencia de nuestro microprocesador. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros, o lo que primero que hace el micro, es completar la instrucción actual donde estamos, en donde está el programa, el contador del programa. Después de que lo completa, guarda la siguiente instrucción en el stack pointer, es decir, el siguiente instrucción del programa, del puntero del programa, lo guarda en stack pointer. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros ingresamos a la interrupción salimos del ciclo normal de nuestro programa, y al momento que regresamos de la interrupción ocupamos regresar a donde nos habíamos quedado. Por lo tanto, ocupamos la información de la siguiente instrucción donde nos quedamos. Bien, es nomás por eso. Después de eso, lo que hace es guardar también el registro de estado. El registro de estado tiene la información sobre si están activadas las interrupciones, si existe algún modo de ahorro de energía, si bueno, también los bits de estado, como es el de acarreo, el de cero, el de sobreflujo, el de negativo. Entonces esto lo guardamos porque esto es propio, esta información es propia del flujo actual del programa, es decir, de nuestro ciclo main, si por así decirlo. No debe de interferir en lo que sería nuestra interrupción. Bien, después de esto, checa cuál es la interrupción que se detectó, y si se detectó más de una interrupción, la primera interrupción que atiende es la de mayor peso o la de mayor prioridad. En este caso vemos esta tablita que es la de las interrupciones que tiene nuestro microprocesador, y vemos que desde de arriba a abajo va disminuyendo la prioridad. Entonces, digamos que detectamos la interrupción del timer 1-A3 y detectamos la del puerto 2. La A3 está aquí, la del puerto 2 está aquí. La primera interrupción que va a realizar es la del timer 1-A3. Después de eso termina esa interrupción y seguirá con la del puerto 2, pero hasta que termine la interrupción. Si después adentro de una interrupción, digamos, estoy atendiendo la interrupción del puerto 2, detecto la interrupción otra vez del timer 1, no sale de la interrupción del puerto 2 para que atienda la del timer 1, aunque tenga mayor prioridad. Lo que hace es terminar la interrupción actual y después entra a la siguiente interrupción de mayor prioridad, en este caso la del timer A1. Eso significa que no son anidadas. Su primera cosa importante aquí es que las interrupciones de este microcontrolador, a menos que nosotros le indiquemos con la habilitación interna de nuestro EIN o nuestra habilitación de interrupciones, las interrupciones no son anidadas, es decir, completa su flujo normal cada interrupción, aunque adentro de la interrupción se detecte otra interrupción de mayor peso o de mayor prioridad, no se sale de la interrupción, completa la interrupción actual y después la atiende hasta que termine lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Entonces, por primera impresión, las interrupciones no son anidadas en este microcontrolador, a menos que nosotros le indiquemos lo contrario. ¿De acuerdo? Bien, después de esto, hay que reiniciar la bandera de la interrupción que se detectó. Si nuestra interrupción solamente tiene una fuente de interrupción, es decir, solamente hay una manera de detectar esta interrupción, la bandera se borra por medio de hardware, es decir, el microprocesador o microcontrolador lo elimina, lo borra, pues lo reinicia a cero. Si no es así, si existe más de una fuente de interrupción en ese vector, nosotros tenemos que eliminarlo o reiniciarlo de manera individual. Entonces, lo siguiente, después de que detectemos la interrupción, lo que tenemos que hacer es reiniciar esta bandera de conocimiento que ya hemos o ya se ha detectado la interrupción. ¿De acuerdo? Bien, después de que nosotros borramos la bandera, o bueno, más bien después de que entramos en la interrupción, lo que hace el microprocesador es eliminar o reiniciar el registro de estado. Esto es sumamente importante y que mucha gente no lo sabe. El microprocesador, al entrar a la interrupción, reinicia el registro de estado, es decir, deshabilita las interrupciones globales adentro de una interrupción.
elimina o reinicia cualquier modo de ahorro de energía, es decir, está en su máxima potencia, y reinicia los bits de estado, es decir, el de acarreo, el de cero, el de negativo y el de sobreflujo. Esto es sumamente importante. Esto indica que adentro de una interrupción no puede interrumpirlo nada más, es decir, tiene que terminar la interrupción para después atender alguna otra interrupción o regresar al flujo normal del programa, a menos que adentro de la interrupción nosotros activemos nuestro bit G y E. Ahí sí podemos o nos puede sacar de ese flujo, de esa interrupción, otra interrupción que detecte en ese momento, ¿de acuerdo? Mientras no se active adentro de una interrupción el bit G y E, no nos pueden sacar de la interrupción que estamos atendiendo. Bien, algo muy importante y hay que recalcarlo muy bien. Bien, después de esto o antes de iniciar, después de que borra la bandera, lo que se tiene que hacer o lo que hace el micro es guardar o irnos o hacia el puntero de nuestra función de interrupción. Es decir, nosotros detectamos el vector que detectó la interrupción y de ese vector nos manda a una función. Entonces el programa o el puntero del programa se va hacia esa función. Eso es lo que hace. Es decir, empieza a leer las instrucciones que hay en la función de la interrupción. Muy bien. Para realizar la interrupción, una vez que ya entramos en la función de la interrupción, hacemos todo lo que tenga que hacer la interrupción, todas las instrucciones pertinentes. Al salir, se tiene que salir por medio de una instrucción llamada RETI. Esta función RETI es muy importante y eso indica que ya hemos salido de la interrupción que se está efectuando. Si nosotros no tenemos esa instrucción al final de nuestra interrupción, lo que pensará el microcontrolador es que todavía no ha terminado de atender la interrupción y se va a estar regresando y nunca va a indicar que ya no está, que está fuera de la interrupción. Entonces es algo muy importante. Eso en sí está como oculto, eso no se ve, eso lo hace el compilador en ensamblador, pero hay que checar bien que esté siempre esta instrucción después de terminar una interrupción. Después de esto restaura lo que estaba en el stack pointer, lo que guardamos, el registro de estado y el contador de programa. Es decir, el registro de estado es el que contiene la habilitación de interrupciones, el modo de ahorro de energía y los bits de estados, de acarreo, sobreflujo, negativo, y cero. Entonces, después de eso también actualiza el puntero o el contador del programa o el puntero del programa que indica la siguiente instrucción donde nos quedamos. Y con esto empieza el flujo normal del programa que habíamos tenido antes de la interrupción. Bien, modo de activar G y E que se ocupa para las interrupciones enmascarables. Todas estas funciones sirven, cualquiera de esas la pueden utilizar para nosotros activar G y desactivar G y E, es decir, para activar instrucciones globales y para desactivar las interrupciones globales. Entonces, de parte del lado izquierdo les pongo las definiciones para activar las interrupciones y del lado derecho las de deshabilitar interrupciones. Bien, y como ya habíamos visto, esta es la forma que nosotros tenemos para mandar o crear la función donde va a saltar nuestra interrupción. ¿De acuerdo? Bien, y esta dirección o esta interrupción donde está guardada, la dirección donde está guardada esta función es la que se guarda en el puntero del programa cuando ingresamos o cuando atiende la interrupción. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a lo que serían las interrupciones anidadas. Bien, por default, nuestro micro cuando entra una interrupción elimina o reinicia las interrupciones globales, es decir, G y E lo pone en cero. No podemos o no nos pueden sacar de esta interrupción en cuestión por medio de otra interrupción. Eso no se puede hasta que terminemos la interrupción. Atiende la siguiente interrupción de mayor prioridad. Si nosotros queremos que adentro de una interrupción nos saque de esa interrupción para atender una de mayor prioridad o alguna otra de cualquier prioridad, entonces tenemos que activar adentro de la función de la interrupción el habilitador de interrupciones globales. En ese momento nosotros una interrupción que nosotros nos llegue adentro de la interrupción actual nos va a sacar de esa interrupción actual y nos va a pasar a la interrupción que ha llegado después de la que estamos atendiendo.
Bien, entonces aquí hay un pequeño diagrama de flujo o un pequeño flujo de cómo atiende las interrupciones no anidadas. Bien, las interrupciones no anidadas es cuando nosotros no activamos el bit de habilitación global de interrupciones adentro de una interrupción. Entonces, vamos a ver, digamos que que mi micro detectó el vector 3 tiene una prioridad de 10, el vector 2 una prioridad de 20 y el vector 1 una de 30, entonces el de mayor prioridad es el vector 1 y el de menor prioridad el vector 3. Pero nosotros detectamos primero el vector 3, ¿de acuerdo? Entonces lo detectamos primero, atiende el vector 3, termina de atender el vector 3, pero adentro del vector 3, es decir, adentro de la interrupción del vector 3, nos llegan 3 interrupciones nuevas, una interrupción del vector 2, una interrupción del vector 3 y una interrupción del vector 1. Bien, entonces no se sale de la interrupción actual, termina esta interrupción y después atiende la de mayor prioridad, en este caso la del vector 1 que tiene la de prioridad 30, y después adentro del vector 1 de esta interrupción nos llega otra interrupción, una del vector 3, ¿ok? Pero nosotros nos falta atender estas dos interrupciones, una del vector 3, una del vector 2 y esta nueva del vector 3. ¿Qué va a pasar? Va a atender la del vector 2, que es la de mayor prioridad de las pendientes, sería esta interrupción. Después de eso, termina el vector 2 y atiende el vector 3, que es el que le sigue en prioridad y el que llegó antes del vector 3 en número 3. Entonces atiende esta interrupción. Pero adentro del vector 3, que sería esta interrupción, nos queda pendiente solamente esta interrupción. Adentro de esta interrupción nos llega una interrupción del vector 1. Entonces cuando sale de la interrupción del vector 3, atendemos la interrupción del vector 1 porque es más prioritaria que el vector 3. Entonces atiende la interrupción del vector 1 y hasta el final deja el vector 3, que sería este punto, ¿de acuerdo? Entonces adentro de cada interrupción podemos detectar varias interrupciones, pero no nos saca del flujo de esa interrupción hasta que termine la interrupción actual. Vemos o el micro decide cuál es la siguiente que va a atender, ¿de acuerdo? Bien, eso es cuando son las interrupciones no anidadas. Cuando es una interrupción anidada, aquí les puse un pequeño ejemplo. Digamos que el vector 1 tiene prioridad de 30 y aquí sí podemos tener o nos puede sacar de esta interrupción si detectamos otra interrupción entrante. Es decir, está el habilitador de interrupciones en esta interrupción, en esta función. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Digamos que detectamos el vector 3. Entonces empieza a ser el vector 3. Este no tiene interrupciones anidadas, no permite interrupciones anidadas. Entonces sigue su flujo normal. Aquí detecta otras 3 interrupciones. Termina de esta interrupción y en el vector 1, que es después el de mayor prioridad, que sería detecta dentro del vector 1 una interrupción. Pero si lo permite, entonces lo que va a hacer es se va a salir del vector 1,1 y se va a entrar al vector 3,3, que sería la nueva, la que detectó en ese momento. Termina esa interrupción y regresa al vector 1,1, es decir, a lo que le faltaba de esta interrupción. Pero adentro de esa interrupción todavía no se termina esa interrupción y detecta el 1,2. Otra interrupción del vector 1. Entonces lo que va a pasar es que se va a salir de esta interrupción y va a atender la nueva entrante. Termina la nueva entrante y regresa a lo que sería el anterior, el vector 1,1. ¿De acuerdo? Entonces termina su ciclo del vector 1,1 y después de esto atiende la interrupción del vector 2, que es la que faltaba, después la del vector 3, que son las en orden de prioridad. Y entonces aquí vemos la diferencia entre una interrupción anidada y una no anidada. ¿De acuerdo? Entonces ya dependerá de su lógica, de su programa, de lo que ustedes necesiten y para que ustedes creen un flujo anidado o no anidado, pero por default nuestro microcontrolador no permite interrupciones anidadas, aunque la que detecta dentro de una interrupción sea de mayor prioridad, ¿de acuerdo? Bien, entonces sería todo lo que veríamos hasta este momento. Espero se haya entendido un poquito mejor. Es un poco revuelto esto de tantas interrupciones y si entra una, sale la otra. Pero esperemos se haya entendido un poquito mejor. Si hay alguna duda o comentario abajito, lo pueden postear. Estaré o trataré de responderlos. Y si pueden, suscríbanse y denle un like. Se lo agradecería mucho. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.